a empezar o vamos a continuar. Solo tal vez alguien que me apoye solo para corroborar en dónde nos quedamos. Estuvimos viendo los problemas de la levita, ¿va? ¿Se recuerdan? Sí, En el valor. Terminamos de ver el tema de la levita y empezamos bueno, vimos este ejercicio de cómo se distribuía el valor en como la creación del mismo tiempo, o sea, luego vimos, empezamos a ver la forma del valor o valor de cambio y empezamos a ver la forma simple, concreta o fortuita. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Luego llegamos aquí a una forma, eh, forma siempre fortuita, pero ya no es simple, sino ya está desarrollada. Y vimos que aparecían los dos polos de la mercancía, ¿verdad? La forma relativa del valor y la forma equivalencial. Veíamos que no se podían modificar, o sea, las mercancías, yo las puedo pasar de un lado a otro de la ecuación, pero no puedo modificar los polos de la mercancía, que es la forma relativa del valor y la forma equivalencial, ¿verdad? Hasta aquí creo que nos habíamos quedado. ¿Alguien que me apoye? sí, licenciado, ahí fue. Sí, justo ahí. Bueno, entonces, bueno, estábamos viendo el tema de cómo va a desarrollarse el intercambio, ¿verdad? Empezamos por la forma simple, concreta. Y bueno, lo que llegamos ahorita en esta parte es el hecho de que las mercancías, nosotros ya debemos de entender que las mercancías se van a intercambiar por lo que tienen en común ellas, que ya vimos que era el esfuerzo del trabajo humano, ¿verdad? Y que, por ejemplo, si lo ponemos en la balanza como está aquí, pues va a ser la igualdad en tiempo. 15 horas de un lado y 15 horas de otro. Consecuentemente, el valor de una mercancía se expresa en el valor de uso de otra mercancía. Considerado como valor de uso, el lienzo es un objeto materialmente distinto de la levita, ¿verdad? Pero considerado como valor es algo igual a la levita. Recuerden que valor de uso es la utilidad, son las características y esas son distintas, porque es lo que se ve en las mercancías. Luego, el valor es decir, es igual a todas, porque el valor es el trabajo abstracto, es el desgaste, que es igual en todas las mercancías, o sea, en cuanto a que todas tienen esfuerzo, y la magnitud es la que determina el cambio, o sea, la magnitud se refiere al tiempo de trabajo invertido en cada una de ellas, como estuvimos haciendo en el ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos de un lado que la forma relativa del valor ejerce una influencia activa y la forma equivalencial una influencia pasiva. La forma relativa, les decía yo que somos como que nosotros, las personas que andamos buscando intercambiar nuestra mercancía con otras mercancías, entonces andamos como que de puerta en puerta. Nosotros somos los que andamos realizando la influencia activa y las otras mercancías solo están esperando a que nosotros lleguemos y comparemos con la mercancía de ellos, ¿verdad? Por eso se dice que es una influencia pasiva, porque no es la que anda buscando, pero sí es la que determina realmente si el valor, si se va a intercambiar o no. O sea que la forma equivalencial sirve para determinar el valor de la mercancía, la forma relativa del valor. ¿Y qué es forma relativa? Porque acusa su valor en varias mercancías, ¿verdad? Para poder determinar la equivalencia necesitamos cuantificar, ¿verdad? Horas de trabajo. Para entenderlo vamos a considerar de nuevo cómo influyen los cambios en la productividad del trabajo en la expresión relativa a la magnitud del valor. Entonces aquí nuevamente para que recordemos así son súper sencillos los ejemplos, pero es parecido a lo que hicimos con el Excel, ¿verdad? Cambios en el valor del lienzo sin que la levita cambie de valor. Es decir, tenemos de este lado el lienzo. Ahora, vean ustedes, está al revés, ¿verdad? Tenemos las 20 varas del lienzo de este lado y la levita está de este lado. Entonces, vamos a aplicar cambios en el valor del lienzo
sin que la levita cambie de valor. O sea, las 10 horas que le asignamos aquí a la levita se van a mantener y las horas que van a cambiar van a ser las del valor del lienzo. Se duplica el tiempo necesario para la elaboración del lienzo. Es decir, ¿cuántas horas serían ahora para la elaboración del lienzo? Y se duplica. ¿Cuál es el doble de 10 horas? 20 horas, Lick. 20. Entonces aquí tenemos 20 horas, ¿verdad? Entonces, del otro lado tengo que tener yo también 20 horas con la levita, ¿verdad? Entonces, pero recuerden ustedes que el valor de la levita no va a cambiar, sino va a cambiar el valor de las 20 horas de lienzo, ¿verdad? Entonces, si se duplicó el valor de las 20 horas de lienzo, ahora, ¿cuántas levitas tendría que dar yo? Dos. 2. 2 levitas, excelente, muy bien. 2 levitas. Pero si el tiempo de producción del lienzo se reduce a la mitad, o sea que aquí en vez de ser las 10 horas, recordemos que vamos a empezar del principio, ¿verdad? Va a ser solo 5 horas. ¿Cuánto tendría que dar? ¿Cuántas levitas tendría que dar? A ver. La mitad. Muy bien. La mitad, o sea, media levita, ¿verdad? Excelente. Eso quiere decir que entendieron, ¿ven? Sí entendieron cómo eran los cambios, cómo afectaban los cambios en la productividad del valor de las mercancías, ¿verdad? El valor relativo de la mercancía A, o sea, en este caso las 20 varas de lienzo, o sea, su valor expresado en la mercancía B, que es la levita, aumenta y disminuye, por tanto, en razón directa del aumento o disminución experimentada por la mercancía A, ¿verdad? O sea, los cambios en la mercancía A se reflejan en las cantidades en que varía la mercancía B, siempre y cuando el valor de la segunda permanezca constante, ¿verdad? Y eso es a veces lo que confunde. Eso quiere decir que la levita, el valor de esta levita sigue siendo 10 horas, entonces esas 10 horas son las que tenemos que ajustar al valor de las horas de las 20 varas de lienzo. Por eso es que cambia la cantidad de levitas, ¿verdad? Porque la levita no varía su valor. En cambio, las 20 varas de lienzo sí varían, ¿verdad? Supóngase que el valor del lienzo no varía. Ahora, a ver, ahora lo ponemos al revés. En cambio, el valor de la levita sí. Los 20 varas de lienzo, una levita. El valor de la levita se duplica. Entonces ahora damos media levita. Pero si el valor de la levita se reduce a la mitad, entonces damos 2 levitas, ¿verdad? Entonces ahora estamos manteniendo. Y bueno, ¿y por qué cambiamos nuevamente el valor de la levita si se supone que el valor del lienzo es el que no cambia ahora? Precisamente por eso. En el ejercicio anterior, el valor del lienzo era el que cambiaba y el de la levita permanecía constante. Pero recuerden ustedes que debemos de entender que no olvidarnos que aquí existe una ecuación y que esta forma relativa va a buscar su forma equivalente. Por eso, a pesar de que se den los cambios, ya sea tanto en el lado de las varas del lienzo o en el lado de la levita, va a ser la cantidad de levita la que va a modificarse, porque la levita es la que está sirviendo de medida de las 20 varas de lienzo, ¿verdad? A pesar de que diga que el valor del lienzo ahora no varía y que antes variaba el valor de la levita y el lienzo no. Lo que se va a modificar es la levita, porque la levita está del lado de la ecuación de forma equivalencial. Entonces es el valor de la levita la que va a modificarse, ¿verdad? Eso es lo que no nos tiene que confundir. ¿Estamos claros ahí? Sí, Bueno, perfecto. Entonces ahora analicemos la forma equivalencial. Consiste en la posibilidad de cambiarse la mercancía que reviste esta forma directamente por otra mercancía. Es una mercancía de aceptación social, pero pareciera que esta propiedad fuera natural de la mercancía. Sin embargo, es una propiedad social. O sea, que pareciera que la forma equivalencial de la mercancía es natural. O sea, que existe, que la probabilidad o la posibilidad de medir el valor de otra mercancía
venga del puro aire, pero no es así. Esto es resultado también del trabajo social, porque recuérdense que siempre, aunque esté del lado equivalencial, va a ser una mercancía y por lo tanto tiene valor, y ese valor está representado por el trabajo abstracto, que es el esfuerzo a nivel de toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, todas estas, digamos, diferentes profesiones son distintos valores de trabajo concreto que se van a igualar en el trabajo abstracto, ¿verdad? Y aquí precisamente está esa modificación que ocurre entre la relación entre forma equivalencial, forma relativa del valor y forma equivalencial. Características de la forma equivalencial. El valor de uso, o sea, la forma que tiene, las características de la mercancía, se convierte en forma de manifestación de su contrario, o sea, del valor. O sea, el valor de uso pierde todas sus características y se va a convertir en el tiempo de trabajo invertido en su producción, o sea, en el esfuerzo, ¿verdad? Desaparecen todas sus características como lo vemos aquí en la balanza. B. El trabajo concreto se convierte en forma o manifestación de su antítesis, o sea, del trabajo abstracto. Valor de uso y trabajo concreto están relacionados porque el trabajo concreto es el que le da la diferente utilidad a las diferentes mercancías. Recuerden ustedes que el trabajo concreto es el que se especializa en darle la forma a una determinada mercancía y es la que la diferencia de una o de otra. Entonces es igual al valor de uso, a la utilidad. Y ese se va a manifestar en su antítesis, o sea, su contrario, en el trabajo abstracto, o sea, que es el trabajo común a toda la sociedad. ¿Verdad? Nuevamente, para poder intercambiar, tiene que ocurrir eso, tiene que reducirse al esfuerzo que existe en todas las mercancías a nivel social y se va a cuantificar en función del tiempo de trabajo invertido en cada una para poder intercambiar. Por último, el trabajo privado reviste la forma de su antítesis. Recuerden ustedes que entonces tenemos trabajo privado, trabajo concreto y valor de uso, o sea, utilidad, forma, trabajo concreto, forma, y trabajo privado, forma, porque el trabajo privado es el que corresponde a cada mercancía. Es privado no porque sea del hombre, sino es privado de cada mercancía, es especial de ese trabajo. El trabajo privado de un sastre, de un traje, perdón, es distinto al trabajo privado de un mueble de madera. Entonces, este también se va a convertir en su antítesis, o sea, el trabajo en forma directamente social, o sea, lo que es común a todas las mercancías, que no es ni más ni menos que el desgaste humano, ¿verdad? El trabajo que se utiliza para todas las mercancías. Entonces, eso es lo que ocurre para poder realizar el intercambio de las mercancías, y ese es el papel de la forma equivalencial. Ahora vamos a ver la forma simple del valor vista en su conjunto, es decir, ¿por qué en conjunto? Porque por muy simple que sea la forma del valor, ¿verdad? Va implícita en su relación de cambio con una mercancía concreta distinta, o sea, la forma simple está implícita. En cualquier mercancía toda vez se enfrenta una con otra. Esa es la forma simple, o sea, la cantidad que voy a intercambiar. Pero no se trata solo de una mercancía, por ejemplo, no se trata solo de los conos de los carrizos aquí de materia prima y el traje, sino hay una gran cantidad de mercancías, entonces se tienen que ver todas en conjunto y aquí es donde empieza a fallar la forma simple, porque a la hora de realizar un comercio globalizado, y no digamos tanto, no digamos a globalizado, quedémonos solo en el comercio, por ejemplo, de un simple mercado. Ustedes van a ver la cantidad de mercancías que llegan a un simple mercado y cómo estas se tendrían que ir enfrentando una contra la otra para poder realizar los intercambios. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaría eso? El número de posibles expresiones de valor de una mercancía no tropieza con más limitación que la del número de clases de mercancías distintas a ellas que existan. O sea que esa va a ser el límite, la cantidad de mercancías que haya para compararse. Su expresión simple de valor se convierte, por tanto, en una serie constante, ampliable de diversas expresiones simples del valor. O sea, cada rato estarla comparando. La forma simple del valor de una mercancía es, por tanto, la forma simple en que se manifiesta la antítesis del valor de uso y el valor encerrado en ella. La forma simple del valor tiene un carácter histórico. Es la forma embrionaria del valor que expresa los inicios
de la economía mercantil. El estudio de la forma simple del valor es al mismo tiempo el estudio de la forma del valor en general. ¿Por qué? Porque de esa forma simple parte la forma, digamos, de valor de todas las mercancías en el proceso de cambio. Entonces, como ya no vamos a ver una mercancía sino con otra, sino ya tenemos que, pero ya lo vimos en conjunto y sabemos que las mercancías, toda mercancía que entre a ese mercadito se va a tener que comparar con esa para poderse intercambiar. Entonces mejor vamos a verlo de una manera más amplia. Y es aquí donde sale la forma total o desarrollada. Ocurre pues que aquí ya siempre tenemos varias mercancías, pero vean ustedes, ya no hay una, sino son varias, pero aquí hay un cambio. En la forma desarrollada del valor ya hay un cambio. Porque vemos pues de que ahora de equivalente tenemos una sola mercancía y de valor relativo tenemos varias mercancías. Esto ya es un grado de avance porque es más fácil tener en común una sola mercancía de este lado que tener varias. ¿Por qué? Porque entonces ahora cada una de esas mercancías ya sabe que si tienen la misma equivalente, entonces cada una de ellas es equivalente entre ellas. Entonces se podría comercializar el azúcar por el reloj, o el reloj por la chompa, sin necesidad de pasar su comparación por la botella de vino, que es el equivalente y que la característica que tiene acá el vino y que es de aceptación general. El valor de las mercancías se expresa en el valor de uso de una multitud de mercancías. El valor no tiene una forma única establecida para expresarse. El carácter casual de la relación entre dos productores individuales de mercancías ha desaparecido, ¿verdad? Ahora la magnitud del valor no se regula por el cambio. O sea, antes el cambio andaba buscando, el cambio, uno andaba con la mercancía buscando la misma magnitud de valor de la mercancía que poseía, sino que ahora el cambio se haya regulado por el valor de la mercancía. Toda mercancía expresa el valor de cualquier otra mercancía. La forma relativa del valor desarrollada. Ahora tenemos que el valor relativo de una mercancía se expresa en diversidad de mercancías al equipararse al valor del trabajo humano de una mercancía con otra. La forma equivalencial concreta. Toda mercancía, levita, té, trigo, etcétera, desempeña la expresión de valor del lienzo, el papel de equivalente y por lo tanto de materialización del valor. Ahora la forma natural concreta de cada una de estas mercancías es una forma equivalencial dada al lado de muchas otras. Entonces tenemos acá un solo equivalente y aquí tenemos ahora varios valores relativos. Entonces, esto ya es una forma desarrollada. El carácter fortuito entonces ya desapareció. O sea, esto era un carácter fortuito. 20 varas de lienzo, una levita. 20 varas de lienzo, 10 libras de té. 20 varas de lienzo, 40 libras. Y así sucesivamente. Esto ya no existe porque ahora vamos a tener nosotros que las 20 varas de lienzo van a ser el equivalente de todas estas mercancías. Vamos a darle vuelta a la ecuación. El valor no tiene una forma única establecida para expresarse. El carácter casual de la relación entre dos productores individuales de mercancías ha desaparecido. Ahora la magnitud, bueno, esto es lo que decía ya, ¿verdad? Defectos de la forma desarrollada del valor. La expresión relativa del valor siempre está incompleta. ¿Por qué? Porque siempre van a aparecer más mercancías y las mercancías forzosamente se tienen que comparar con el equivalente. Entonces, y van a aparecer tantas zonas relativas como mercancías equivalentes se utilicen. Las expresiones del valor son dispares y distintas, ¿verdad? Pues porque también, precisamente como se ve acá en esta forma, las 20 varas de lienzo siempre, digamos, no va a ser sobre una misma mercancía que se va a realizar el intercambio, sino puede ser cualquier otra cantidad, ¿verdad? O sea, cuando se refiere a valores dispares y distintos, se refiere a las diferentes cantidades de una mercancía que se va a dar. Por ejemplo,
De este lado mantenemos las 20 varas de lienzo, pero vean, de este lado tenemos diferentes cantidades, ¿verdad? Y hay otro problema, Bueno, sigamos con los defectos para llegar al problema que sigue. Habría también infinidad de expresiones del valor de distintas mercancías. Prácticamente los tres problemas se relacionan en sí mismos, porque cada vez que entre una nueva mercancía al mercado, pues enfrenta el problema de, bueno, ¿y esta cuánto equivale? ¿Contra qué la podemos intercambiar? El mismo fenómeno ocurre en la forma equivalencial. O sea, ¿por qué? Porque ambos son equivalentes, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona el comercio para superar este defecto? Pues bueno, teníamos la forma anterior, que era 20 varas de lienzo igual a una levita. 20 varas de lienzo igual 10 libras. Es lógico que todos los poseedores de mercancías también quieran conocer el valor, por lo que se podría invertir el orden de las mercancías, es decir, una levita, 20 varas de lienzo, 10 libras de té, 20 varas de lienzo, ¿verdad? O sea que yo también quiero saber el valor de mi mercancía. Entonces, para saberlo, yo tengo que ponerme como forma relativa y buscar el equivalente. Estamos viendo, o sea, esta forma desarrollada no es que sea mucho mejor, sino el problema es que acá se están integrando todos los valores de la forma simple, pero con una gran cantidad de mercancías, con todas las mercancías que van apareciendo. Entonces, aquí es donde se van viendo los distintos obstáculos que presenta la forma simple, y por eso se migra a la forma desarrollada. Por lo tanto, podemos invertir las mercancías, pero no la estructura de los polos de mercancía. Es decir, se debe respetar el valor relativo y la forma equivalencial. Entonces, lo que ocurre es que al final, todas las mercancías, como están interesadas en saber cuál es su valor relativo, pasan de este lado de la ecuación, ¿verdad? O sea, de la ecuación que teníamos, aquí adelantito está el resumen. Entonces, de esta forma desarrollada del valor, o sea, donde hay diferentes expresiones, mercancías que intervienen de una forma simple, pero al mismo tiempo se están comparando sus valores en el mercado, se va a pasar a una forma que se conoce como forma general. Vamos a ver aquí el desarrollo. En primer lugar, ahora las mercancías acusan sus valores de un modo simple, ya que lo expresan en una sola mercancía, y en segundo lugar, lo acusan de un modo único, pues lo acusan todas en la misma mercancía. Su forma de valor es simple y común a todas, es por tanto general. Pues bueno, inicialmente teníamos esta forma, ¿verdad? Bueno, pero no, primero, antes que esta estaba, por ejemplo, 20 varas de lienzo y una levita, 20 varas de lienzo, 10 libras de café, o sea, en la forma simple, en forma individualizada, como está aquí, ¿verdad? Así es como lo teníamos. 20 varas de lienzo, una levita, 20 varas de lienzo, 10 libras de té, que está acá, ¿verdad? Entonces, esto da lugar a que se modifique la forma de intercambio, porque ya tenemos varias mercancías. O sea, aquí al unificar 20 varas de lienzo, aquí ponerlo solo como forma relativa, con todos estos equivalentes llegamos a la forma desarrollada, ¿verdad? La forma simple es una a una, una a una, una a una. Esta es la forma desarrollada. De esa forma desarrollada vamos a pasar a la forma general, en la cual todas las mercancías querían saber su valor relativo y entonces pasaron de este lado, pasaron al lado del valor relativo, y ahora pues todas están expresando su forma relativa del valor en una sola, ¿verdad? En una sola, que son las 20 varas de lienzo. Entonces, vean ustedes la diferencia de tener esta situación que es la simple o fortuita, a la desarrollada, que es esta, que la única diferencia es que ya son 20 varas de lienzo las que están expresando su valor relativo en todas estas mercancías, pero dentro de los problemas es que si hay una nueva mercancía, tiene que pasar por fuerza por las 20 varas de lienzo para saber su valor. O sea, habría que ponerla de este lado y luego entonces ya se podría poner como equivalente. Luego entonces pasamos a la forma desarrollada, ¿verdad? Que es esta, y luego la general, en donde ya es más sencillo, porque ahora las 20 varas de lienzo son el equivalente de todas estas mercancías. Por lo tanto, yo ya puedo intercambiar una levita por 10 libras de té, porque sé que tienen la misma equivalencia, ¿verdad? Cualquiera de estas mercancías se puede intercambiar por ella misma, sin necesidad de hacer una estructura
de confrontarla con un valor relativo y un valor equivalencial, porque todas tienen el mismo equivalente, ¿verdad? Es como dijéramos aquí, perdón. Esta era la forma fortuita, la forma desarrollada, y aquí tenemos ya la forma general, en la cual todas las mercancías, por ejemplo, pueden intercambiarse entre unas y otras porque tienen una sola equivalente, ¿verdad? O sea, primero teníamos en una forma simple un par de tenis con con una chumpa, un par de tenis con una libra de azúcar, con un quintal de azúcar. Luego tenemos ese par de tenis que es equivalente a todas estas mercancías. Luego, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas las mercancías quieren saber su valor, entonces pasan de este lado y estas son las de valor relativo y el tenis es el valor equivalencial de la mercancía. Ahora puedo intercambiar una libra de café por un cuarto de libra de té porque ya tengo una idea de la magnitud de cambio, ¿verdad? De la gran ventaja que había con la nueva forma desarrollada. Entonces, aquí nuevamente está otra vez en resumen, ¿verdad? Forma simple, una mercancía exclusivamente con otra. Forma desarrollada, tenemos una sola mercancía que expresa su forma de su valor en varios equivalentes. Y forma general, todas estas mercancías están expresando su forma relativa del valor en una sola que es la equivalente, ¿verdad? Entonces, como dice acá, ya puedo intercambiar yo una libra de café por un cuarto de libras de té. Entre cualquiera de estas puedo realizar yo el intercambio. Relación entre el desarrollo de la forma relativa y del valor y la forma equivalencial. Conforme van evolucionando las formas de cambio, la ecuación de los polos de la mercancía permanece constante en su estructura. Pero la forma equivalencial siempre va siendo determinada por la forma relativa. O sea, eso no cambia, ¿verdad? La forma equivalencial siempre va a depender de la forma relativa del valor. Entonces, tenemos aquí la forma general a la que llegamos. El mismo grado en que se desarrolla la forma del valor en general, se desarrolla también la antítesis de sus dos polos, entre la forma relativa y la forma equivalencial. O sea, conforme va avanzando la forma general, también así va avanzando la mercancía que sirve de equivalente y la mercancía que sirve de valor relativo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque no puede ser que una vaya cambiando de valor y las otras no, como los ejercicios que hicimos, ¿verdad? Cualquier cambio que hubiera en la levita, en las varas de lienzo, se reflejaba en la cantidad, por ejemplo, en este caso, de la equivalente. Cualquier cambio que hubiera acá, en tiempo de trabajo de estos, necesariamente se va a reflejar en esto, porque recuérdense que aquí vamos a mantener una igualdad siempre de tiempo. Entonces, bueno, ya que hemos llegado a esa forma general, había pues siempre ciertas limitaciones, ¿verdad? No es que aquí se acabó el problema. Porque tenemos un problema bien serio. Digamos que esto ocurre en determinado país. En determinado país, las 20 varas de lienzo son el equivalente de esto. Pero si nos movemos a otro país, por ejemplo a Guatemala en la época maya, entonces las mismas mercancías que están aquí, de forma relativa al valor, no tienen el mismo equivalente. Vean ustedes, aquí tienen las varas de lienzo y aquí tiene el cacao. Porque dentro del mercado maya, el cacao es de plena aceptación, pero si alguien trae las 20 varas de lienzo aquí, lo que ocurriría es que las 20 varas de lienzo pasarían a formar parte de la forma relativa del valor y su equivalencial sería determinada cantidad de cacao, ¿verdad? Luego, si nos vamos a la India, pues allá ni varas de lienzo ni cacao, sino la sal. La sal es la de aceptación general, entonces cualquiera de estas dos mercancías, si pasara a formar el mercado de la India, pasarían a ser acá como parte de forma relativa
y su único y el equivalencial sería la sal. Eso quiere decir que nosotros no podríamos realizar un intercambio entre este país y este otro, porque a nosotros no nos sirve de nada la sal, a los otros no les sirve de nada el cacao y a los otros tampoco les sirve de nada las 20 varas de lienzo. O sea, no son de aceptación general. Por lo tanto, habría que tendría que encontrarse algo que fuera de aceptación general y precisamente aquí, entre todas las formas relativas del valor, empieza a aparecer. Vean ustedes, aquí están las 2 onzas de oro, 2 onzas de oro y 2 onzas de oro. Y esas 2 onzas de oro, sea lo que fuere, en cualquier parte del mundo, son 2 onzas de oro, ¿verdad? Entonces, si están los tres y los tres, digamos, en los tres, o sea, todas están en cuanto a composición en todos los países, pero solo hay uno que podría representar el papel de equivalente a todas, porque todos lo conocen y todos saben su valor, ¿verdad? Y es decir, sacar el oro de aquí y ponerlo equivalente de varas de lienzo, sacarlo de aquí y ponerlo equivalente en el cacao, sacarlo de aquí y ponerlo equivalente en la sal, ¿verdad? Entonces lo sacamos y vean ustedes, aquí quedan las 2 onzas de oro, porque estas 2 onzas de oro todo el mundo las va a aceptar como equivalente. ¿Por qué no sacamos la levita? Porque la levita acá no está expresando digamos, expresa su valor en las varas de lienzo y no en el oro, ¿verdad? ¿Por qué no sacamos cualquiera de estas? Porque todas están expresando su valor en el oro, incluso el mismo oro. Pero el oro es algo que se empezó a aceptar en todo el mundo de una manera como equivalente, con un valor universal. Y por eso fue que se empezó a utilizar acá como el equivalente para todas estas formas relativas del valor. Aparece la forma precio primitiva. O sea, se empieza a abandonar la idea de un patrón de cambio y aparece el precio de las mercancías ya de una forma primitiva. Donde ya no se dice el valor de esa, sino el precio de esta, ¿verdad? Pero el precio está sustentado en el valor de cada mercancía. Entonces dice 20 varas de lienzo es igual a 2 onzas de oro. 20 varas de lienzo es igual a 2 libras esterlinas. 20 varas de lienzo es igual a 5 quetzales. Ahora, si se dan cuenta ustedes, yo les pongo aquí a ustedes la imagen de una pesa, porque en un principio la unidad de medida de los metales preciosos que servían como equivalente era el peso, o sea, el peso de lo que pesaban, no el peso de la moneda como el peso mexicano, ¿verdad? Entonces, por eso aquí aparecen 2 onzas de oro, luego 2 libras esterlinas, y en Guatemala se llamaba también peso, igual que en peso en México, el peso en Colombia, y en muchas partes del mundo peso, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene el nombre de algunas monedas todavía están expresadas con el nombre de peso, porque era en su peso, dependiendo de lo que pesaban en oro, era lo que equivalían, ¿verdad? ¿Qué ventajas tenía el oro como equivalente? Y por eso fue de aceptación general. Mercancía de aceptación general, ¿verdad? Alta concentración del valor, es decir, una monedita de oro encierra mucho valor. Durabilidad, el oro es durable, el oro nunca se destruye, se puede desgastar dependiendo de la aleación que se haga de oro con otros metales, se desgasta más o menos, más o menos rápido. Es que el oro tiene que aliarse con otros materiales porque el oro puro es demasiado maleable, es muy suave, ¿verdad? Tiene divisibilidad aunque limitada. En este caso, por ejemplo, el oro, pues, como encierra mucho valor, imagínense ustedes, pequeñas monedas de oro tienen mucho valor, entonces no se puede hacer una moneda que sea tan pequeñita que se le pierda a uno y que va a tener mucho valor, ¿verdad? Entonces sí hay un límite en cuanto a lo que se puede dividir. Desventajas del oro como equivalente. No se puede encontrar fácilmente lo que incide en su valor. O sea, tiene muchas fluctuaciones, ¿verdad? Ustedes saben que no hay oro en cualquier parte del mundo y que el oro no es extraterrestre. El oro no es un material que se haya formado en la tierra.
El oro vino del espacio, vino a través en los meteoritos que se fueron estrellando, por lo tanto hay una cantidad determinada. Y es que por ser extraterrestre, ¿verdad, compañeros? Tiene aleaciones, tiene componentes, tiene una fórmula atómica que no, cuyos elementos no existen en la Tierra, por eso es que no lo pueden hacer. Los grandes químicos desde la época medieval han tratado de lograr hacer oro y no pueden. ¿Por qué? Porque los componentes del oro no existen en este planeta, son extraterrestres. Tiene tendencia a su atesoramiento, lo que incide en su valor. O sea, el atesoramiento quiere decir que las personas lo acumulan, no lo usan para comercializar y eso hace que salga del mercado y por lo tanto sube el valor. No se puede dividir fácilmente por lo que se usan aleaciones y dificultades en la determinación de la cantidad que circula, o sea, no se sabe cuánto oro hay circulando. Entonces, en un principio, así, todo esto de la teoría del dinero lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero, ¿cómo funcionaba? Entonces, como estamos hablando de cambio, ¿verdad? El oro empezó a representar el valor de forma equivalencial y después pasó a ser el dinero. El dinero estaba representado por el oro, o sea, respaldado, mejor dicho. O sea, eso quiere decir que un lingote de oro equivalía a, a 1, 2, 3, 4, $500. Pero vamos a ver más adelante que con el tiempo las personas empezaron a hacer algo deshonesto. En vez de ser $500 los que respaldaban, empezaron a hacer esto. A meter una gran cantidad de dólares respaldados por el mismo lingote de oro. Entonces, acorde a lo que vimos en la teoría del valor, el valor de estos billetes se va repartiendo en la cantidad de billetes que hayan. O sea que cada billete, al ir apareciendo uno nuevo, ¿verdad? Otro más, va distribuyéndose el valor entre los que van apareciendo. Por ejemplo, eran 5 al principio. O sea que cada uno era de a 100. Pero ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que ahora estos valen una doceava parte de lo que antes valían los 5. O sea, si antes eran 5, ahora estos valen, antes valía una quinta parte, ahora estos valen una doceava parte. O sea, cada billete tiene menos valor porque está siempre respaldado por la misma cantidad fija de oro. Entonces, este sistema dejó de funcionar y se migró al sistema de que la economía la moneda va a estar respaldada por la solidez y la solvencia que tenga la economía de cada país. Ese fue un establecimiento que se dio, una conveniencia que se dio a romper el patrón oro, así se llamaba antes, patrón oro, y establecer un valor de la moneda a nivel mundial, una paridad, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial, las monedas tienen diferentes cotizaciones derivado de ese valor que se estableció ahí y del comportamiento que tenga la economía. Por ejemplo, actualmente se determina que $100, o mejor dicho, $1, pongamos aquí que es $1, ¿verdad? Yo le puse una 100, pero imagínense ustedes que es uno de dólar. Equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 770, ahorita está realmente a 184 quetzales por $1, ¿verdad? Y también, como proceso de desarrollo del dinero, que hay un capítulo que es el que vamos a ver más adelante, aparecen distintas formas de dinero, distintos medios de pagar, y son las tarjetas, y por último el dinero virtual, que es el Bitcoin. Bueno, entonces el dinero lo dejamos ahí porque viene el siguiente capítulo, el dinero, donde vamos a profundizar. Pero ya debemos de tener la idea nosotros ahorita de que si el dinero lo estuvimos analizando entre la parte de la mercancía, entonces el dinero es una mercancía. Entonces llegamos al tema aquel que se nos había vuelto un tema de discusión en cuanto al carro clásico y al carro Ferrari, aquel carro amarillo y el Ferrari rojo. ¿Se recuerdan ustedes de que cuál valía más? Entonces aparece el famoso fetichismo de la mercancía y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vean ustedes un pantalón Levi's de lona, 600 quetzales.
un pantalón hecho en San Juan, Zacatepeques, que probablemente sea el mismo Levi's, pero sin marca, 150 quetzales. Una bolsa Michael Kors, tal vez, yo creo que está muy barata para ser original, digamos que es una copia bien hecha. Pero pensemos en que es original, porque yo creo que son más caras. 2.600 quetzales. Una bolsa de cuero, de puro cuero, aquellos que si se las quieren robar, no les pueden arrancar las orejas a la bolsa. Del mercado central, 250 quetzales. Bueno, seguro que el tiempo de trabajo en producir los dos pantalones es el mismo. Y con respecto a la bolsa Michael Kors, como se utiliza bastante productividad en Francia, que es de donde viene la marca, pues se usa menos tiempo de trabajo para hacerla. Los materiales, no sé qué tal será, ¿verdad? Yo no soy mujer, ¿no? Y pues no sé, tal vez alguien me puede decir si son buenos materiales. No sé, yo más percibo que es por ser Michael Kors, que esta bolsa es carísima, ¿verdad? Entonces, se le está dando un atributo en cuanto a precio, en cuanto a algo que realmente no tiene a esta bolsa, a no ser que la piel sea de un animal que está en vías de extinción, ¿verdad? De un ornitorrinco, por decirles algo, entonces, y ahí sí justifica que sea caro. Pero yo considero que es cuero, tal vez si está de alguna manera bien tratado, no sé, alguna experta en bolsas. Sí, compañeros, vamos a ver quién levantó la mano. Vamos a ver, Marlon. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo siento que en ocasiones también, como al final es puro tema de mercado, la mayoría de personas eh, digamos, que impulsan una marca, siempre buscan a personas reconocidas que las usen y eso obviamente aumenta el valor. Yo una vez estaba leyendo algo bien importante de esta marca Lacoste, que él cuando empezó a producir sus camisas, su forma de hacer propaganda fue regalarle camisas a los tenistas del momento más famosos que habían en ese momento. Y así fue como la marca empezó a revolucionar y a subir el valor de las cosas, ¿verdad? Porque así como usted dice, un pantalón Levi's, hay muchos sastres que hacen muy buena ropa, pero con el simple hecho de no tener una marca reconocida o que alguien famoso use esa marca, el valor es un valor insignificante y tal vez de mejor uso, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto. Realmente el marketing, sí, Alejandra, una chica que nos hable de las bolsas, vamos a ver. Buenas noches a todos, licenciado. Sí, le iba a dar la razón también al compañero que estaba comentando. Yo he tenido la posibilidad de comprar algunas cosas así de marca y otras que no lo son, ¿verdad? Y la verdad es que sí me he dado cuenta que puede que tengan un poco de diferencia en la calidad del material, pero ahora hay muchas personas, emprendimientos o no sé, cualquier otra marca más económica que están haciendo muy buenos materiales y a un costo mucho más bajo, ¿verdad? Y actualmente creo que la huella de las marcas más que todo se debe debido a las redes sociales, ¿verdad? Que hace que la gente, y me incluyo, ¿verdad? Que querramos adquirir ciertas cosas que me dice, si esta persona lo usa, tal vez, y si lo puedo adquirir yo, tal vez, no sé si me va a dar un poco de estatus o algo así. No lo digo en mi caso, pero sí escucho a algunas personas que lo dicen, ¿verdad? Pero al momento en que uno ve que otras personas lo pueden adquirir, ya uno piensa, tal vez sí lo puedo adquirir yo también, ¿verdad? Pero como le digo, siento que actualmente hay muchas empresas que se dedican a hacer muy buenos materiales y no son tan caros como las marcas así de Dior, Gucci, qué sé yo, ¿verdad? Ahora también son caras. Yo pensé que me iba a decir Darosa, Cuatro No, yo Rosas. le digo que, que hay lugares que ahora hace carteras, por ejemplo, mucho más económicas que las de estas marcas, a eso me referí.
Ah, sí, Luis Butón y todo eso, ¿verdad? Que son carísimos, sí. Ujú. ¿Y Wendy? Yo solo quería consultar que ahora existe esto, lo de la réplica AAA, que es lo más parecido a las originales y a un costo bastante cómodo, que a veces es difícil diferenciar cuando es original o cuando es réplica, porque esas réplicas AAA son las más parecidas al original y es casi a la mitad de lo que cuesta lo original, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Wendy. Vanessa dice que es muy cierto, sí, claro, porque fíjense ustedes que saben qué es lo que ocurre también. Las mismas marcas estas, pues tienen un mercado muy exclusivo, como dijo el compañero, se lo ponen las estrellas de cine. Por ejemplo, ahorita veamos el tema este de la Barbie. No sé ni qué cosas acá han promocionado, pero la gente que pues le es fanática de esto, ya anda con cosas rosadas y cosas marca Barbie. Y entonces, mire, en Guatemala es un país donde realmente nosotros no tenemos un nivel como para pagar unos 25,000 quetzales por una bolsa. Y es que esos precios, yo no estoy exagerando, los precios así son. Por ejemplo, eso es en el caso de mujeres. En el caso de hombres, hay relojes de 200,000, 300,000 quetzales. Uno no los puede comprar. Los más gachitos, así que uno, por ejemplo, si les dijera un Tissot que es buen reloj, pero para una persona, para nosotros vale 12,000 quetzales, o digamos, hablemos ya, una marca chapina, los Casio, que empezaron baratones. Ahora uno quiere de repente un su Casio G-Shock de metal, 10,000 quetzales. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, las mismas marcas han ido sacando sus marcas caníbales. Como usted dice, esas réplicas AAA podrían ser de la misma marca, pero sacaron para que se venda, porque si no, el mercado, o sea, nunca van a prosperar. O la misma marca saca una marca más barata, ¿verdad? Pero, pues, con tal de vender, porque nosotros no podríamos llegar a esos niveles. Por ejemplo, aquí en Guatemala le piden a unos 600 quetzales, como yo lo puse ahí, por un Levi's de 600, 800. Uno mejor va a la mata y se compra uno que tenga la beca así que torcida, ¿va? Sí, Pamela. Como por ejemplo, licenciado, el pollo campero que sacó también el pollo granjero, que es de lo mismo, pero es para seguir vendiendo, pienso yo, pero ya para acumular el mercado que compraba el pollo pinulito. Exactamente, y es que eso es una maldad, mire, eso es algo que hacen los capitalistas. Cuando miran que una marca se va metiendo en el mercado y los empieza a ir afectando, ellos sacan su marca para competir con ellos, porque ellos no van a rebajar la marca de su producto. Entonces usted tiene razón, ellos lo sacaron para competir y acabar con Pinolito. Por ahí las malas lenguas dicen que Pinolito ya es de ellos también, pero saber, ¿verdad? ¿Sí, Marlon? Sí, licenciado, lo que mencionaba exactamente la compañera es lo preocupante, ¿verdad? Que la mayoría de guatemaltecos no apoyamos al pequeño emprendedor, sino siempre al capitalista, ¿verdad? Que puede ser que el pollo pinulito sea bueno también, pero con tal uno de ir a comer a campero y decir que es campero, va uno allá en lugar de apoyar a los pequeños, ¿verdad? Y ese es un gran ejemplo para nosotros de que uno como pequeño emprendedor y empresario también puede hacer ruido y poner a temblar a esas personas, ¿verdad? Porque digamos que yo, en mi caso profesional, trabajé en la parte financiera de Domino's Pizza y me llamó la atención cuando empezó a surgir lo de esta empresa de Little Caesar, ¿verdad? Que incluso hasta los dueños de Domino's Pizza decían que ni ellos sabían cómo Little Caesar lograba mantener el costo que mantiene y la calidad que mantienen los productos, ¿verdad? Y si se han dado cuenta en el transcurso del tiempo, ha obligado a empresas grandes como Domino's Pizza, Pizza Hut a bajar los precios de sus productos, ¿verdad? Y al final es algo beneficioso para todos, ¿verdad? Que vendan algo de buena calidad y a un precio no tan sobrevalorado como esas empresas grandes, ¿verdad? Sí, incluso la telepizza de los camperos también la tuvieron que bajar. O sea, todas las pizzas las bajaron. La pizza campeona, marca guatemalteca, a ver cuál es. Que siempre ha sido baratona. A ver, ¿cuál es la pizza? Al macarone. Al macarone. A consumir al macarone. La verdad es que sí.
hay mucho, o sea, pero vean ustedes, el tema del fetichismo de la mercancía es algo muy, muy cierto lo que dice Marx. O sea, no es que nosotros seamos, como bien lo dijo Alejandra, ella se incluyó ahí dentro de las personas que nos dejamos influenciar por la sociedad, o sea, la presión social, el marketing, el ser humano y querer cosas bonitas, ¿verdad? Porque realmente las pintan bien chileras. A veces se lleva uno unas grandes decepciones, ¿verdad? Pero eso es el fetichismo, porque digamos, se aparta, el fetichismo hace que el valor de la mercancía se esconda y salga digamos, ese defecto que tiene el capitalismo y que nos vuelve consumistas y que paguemos precios exorbitantes por algo que no lo tiende y le damos nosotros de comer a gente que ni siquiera son guatemaltecos. Por ejemplo, todas esas marcas raras, ¿verdad? Que aquí, que por cierto, no hay muchas que no vienen porque no las compraríamos, ¿verdad, compañeros? O sea, es una locura. Tal vez los diputados sí podrían comprar cosas de esas, ¿verdad? Pagar miles y miles de quetzales por cosas así, una billetera, plumas, mire, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Entonces, aquí es donde Marx dice entonces que el fetichismo de la mercancía es una subjetivación del valor, porque se le atribuye un valor subjetivo a las cosas, algo que no lo tienen, ¿verdad? Y todos somos conscientes de eso. Y eso, digamos, es algo que Marx pone aquí, porque ¿qué es lo que pasa? Marx le critica, mire, esa es su teoría del valor, no sirve, porque entonces esta mercancía que tiene tanto tiempo de trabajo incorporado, debería de costar esto en la calle, pero mire cuánto cuesta. Vale 10 veces lo que usted dice que vale la mercancía. Ah, entonces viene más, sí, y es por esto, es por el fetichismo. Si nosotros vamos con productos que no son de marca, que son tan buenos probablemente como los de marca, por ejemplo en pantalones, como dijo el compañero, hay muy buenos sastres en Guatemala, ¿verdad? Que uno se puede mandar a hacer un traje así a la medida y que le va a durar y no se le va a arruinar la tela, que hice a comprar una Simán marca Oscar de la Renta, que es hecho en China, todo plástico, pero tiene la marca de Oscar de la Renta, ¿verdad? En cambio aquí uno bien hecho con buen casimir, pues ahí sí creo que son casi al mismo precio, ¿verdad? Porque los buenos trajes de buenos sastres aquí en Guatemala, yo no les puedo decir, yo conocí en persona a este señor Saúl E. Méndez, pero cuando era Saúl E. Méndez M, que era el mero mero, porque él empezó puerta a puerta ofreciendo trajes en los bancos. Yo trabajé en un banco, ya se imaginan hace cuánto tiempo. Y él andaba y ofrecía los trajes, miren, calidad de casimires, o sea, buena tela, él generalmente, por eso uno lo buscaba, uno sabía que era caro, pero decía, me va a dar mi gustito una vez al año con mi traje de este cuate, porque había más baratos, ¿verdad? Había casi de esos que dicen pura bolsa de país, ¿verdad? Que si está fumando alguien cerca agarran fuego, pero estos eran muy buenos y desde entonces él los vendía no tan caros como ahora. Ahora, como él ya se murió, entonces se quedaron los hijos, ahora hay café y todo. Realmente los trajes siguen siendo caros, pero no sé qué tan buenos sean, ¿verdad? Pero sí hay muy buenos trajes, muy buenos sastres aquí en Guatemala que hacen muy buenos trajes y que salen mejor que esos de marca que puede comprar uno que son chinos. Ustedes van a ver, echarse una su vuelta a Simán, Oscar de la Renta, marcas así sofisticadas, y cuando uno busca dónde son hechos en China, ¿verdad? Entonces uno está pagando solo la marca, porque definitivamente los chinos los hacen con máquinas, los hacen a 10,000 trajes en un ratito, y mal pagados, entonces hasta bravos, ¿verdad? Les va a encontrar una cantidad de defectos. En cambio, uno hecho a la medida por un traje que, les digo, un sastre de los buenos de aquí en Guatemala les cobra 2,000 quetzales de mano de obra por el traje. O sea, hablamos de un traje que puede salir en 4,000 quetzales, pero es un lujo de sastre, de traje, ¿verdad, compañeros? Y así muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que realmente ahí, donde no existe la marca, ahí sí ve uno realmente la teoría del valor en su conjunto, en su máxima expresión. Porque el sastre no hace por miles los trajes. Él todavía tiene moldes, los talla, se los mide a uno, ve que está todo llenado así lleno, de como que de un material que ellos usan para pintar que parece yeso. Y pues,
O sea, vuelven a deshacer y hacer si quedó mal, ¿verdad? Entonces, eso sí lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es ahí sí podemos ver nosotros, pero con las cosas de marcas, no, porque todo lo hacen por miles, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos que eso, digamos, esta genialidad de Marx explica la gran diferencia que hay entre la teoría del valor y el precio de mercado de una mercancía, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Gracias por los compañeros que participaron. Excelentes sus aportes. Entonces, como dice aquí, ahora que ya sabemos cómo se produce el intercambio de las mercancías, pareciera que al contrastarlo con la realidad, la teoría fuera confusa y fuera la economía burguesa la que tiene mayor validez, por la gran diferencia que hay en precios, ¿verdad? Entonces, aquí está la respuesta, es el fetichismo de la mercancía. Este es misticismo, no se explica por la calidad, sino es más bien algo metafísico. Es la subjetivación del valor. El valor no lleva escrito en la frente lo que es. Lejos de ello, el fetichismo convierte a todos los productos del trabajo en jeroglíficos sociales, porque se pierde prácticamente lo que es el valor de una mercancía, ¿verdad? Un par de zapatos de marca que valen 2,000 quetzales. ¿Será que con eso se me va a componer el pie? Ya no lo va a tener torcido, diciendo. O de repente ya no voy a tener que usar talcos Mexana, ¿va? Porque ya son tan buenos que hasta con buen olor los pies, no saber, ¿va? Entonces, ¿qué es el misticismo que incorpora esta mercancía, este fetichismo? Pues lo místico es aquello que realmente uno no puede entender, ¿verdad? O sea, aquellas personas que dicen que, bueno, podríamos hablar de la religión, ¿verdad? La religión, o podríamos hablar de personas que dicen que leen la mano, que no sé qué. Eso es lo místico, ¿verdad? Pero es algo que está basado más que todo en la fe de las personas, ¿verdad? Luego tenemos lo metafísico. Lo metafísico es aquello que no tiene explicación científica, que se hace la propuesta y se cree en ello, pero no se puede demostrar. Por ejemplo, las teorías de Einstein, cuando él las pronunció, eran metafísicas. Hasta ahora, en nuestros días, ya se pudo determinar la velocidad de la luz, se pudo determinar la diferencia tiempo y todas las relaciones que él determinaba. Por ejemplo, también hablar de metafísica es como hablar de la muerte, ¿verdad? Es que dice que se murió y regresó y que vio una luz blanca. Saber si es cierto, ¿verdad? A ver si toda la gente se pone de acuerdo. Aquellos que dicen que se los llevaron los extraterrestres y les hicieron no sé qué cosa. Todo eso es metafísico. O los mismos extraterrestres, las mismas, digamos, naves espaciales que yo, por lo menos en toda mi vida, no he visto ni una más que esas fotos borrosas que publican, ¿verdad? Pues eso es metafísico, porque se tiene la certeza de que es imposible que seamos los únicos en el universo, pero no se puede demostrar. O si ya existen pruebas, no las comparten, ¿verdad? También todo esto es darle, como que dice aquí, atributos a cosas que no las tienen. Por ejemplo, la suerte de una pata de conejo, a pobrecito el conejo, lo dejaron sin pata y eso no da nada de suerte. Los amuletos, ¿verdad, compañeros? Los amuletos o los brujos, ¿verdad? Que en nuestro país era muy, hasta hace algunos años, como ustedes ya no, porque ustedes son una generación más cibernética y más centrada. Por ejemplo, en el caso mío, sí, todavía yo oía como hablaban las viejitas de que le pasaran un huevo por la cabeza, que le pusieran una cebolla, no sé. O sea, toda la persona andaba toda de onda, ¿verdad? Y que con eso se iba a curar, o que se murió de susto. Cosas así, ¿verdad? O que iban ya no iban con médicos, sino iban con curanderos o con comadronas. Todas esas cosas. O sea, y los famosos médicos brujos, ¿verdad, compañeros? Aquí en Guatemala todavía hay lugares aquí donde les dice que les fuman el cigarro para que no los estén engañando, que le leen las cartas, que la mano, que los ojos, miren, tanta cosa. Dicen que no hay que creer ni dejar de creer, pero eso es algo, darle atributos o funciones a algo que no lo tiene. Eso es un fetiche, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empecemos aquí, vean las señoritas, a las señoritas les encantan los zapatos, ¿verdad? No voy a hablar solo de señoritas, también nos vamos a meter nosotros los varones, ¿verdad? Entonces, díganme si no, o hay alguna que no le guste eso,
O Me las bolsas. encantan los zapatos, Lick. Y las bolsas también. Y lo peor es que las tienen que combinar, ¿verdad? Y ambos son caros. Ahorita, y bueno, ya hay baratos, ¿verdad? Pero son de puro plástico. O van caminando y se les rompe el tacón y un montón de cosas. Pero generalmente un par de zapatos es bueno, es caro, ¿verdad? Luego también estamos nosotros, los relojes, que porque los tiene, por ejemplo, este cuate dice, me voy a poner mi reloj así y me voy a ver igualito al David Hasselhoff, o voy a comprar mi par de Ray-Ban y me voy a ver igualito a Tom Cruise. O sea, aquí es donde viene lo que decía el compañero, ¿verdad? Que el señor de Lacoste regaló las playeras a los tenistas para que las lucieran, ¿verdad? Aquí en Guatemala hubo también playeras Lacoste cuando salieron esas, y ya estaba joven, me recuerdo yo, pero eran chafas, eran hechas en Guatemala, o sea, eran piratas. Y lo que me daba risa es que yo quería tener una, pero eran muy caras, ¿verdad? Entonces, ya que sea una chafa. Me compré una chafa. Y cuando vi el lagarto, parecía sapo, no lagarto, sí, todo mal hecho, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos de lejos parecía lagarto esa cosa. Entonces, eso es el fetichismo, ¿verdad? Es la influencia que ejerce en nosotros la sociedad, el marketing, ¿verdad? Lo bonito que se ven las mercancías y otros temas, por ejemplo, volviendo al tema de los carros que discutimos aquel día. Vean ustedes este carro que está aquí. Es un BMW, todo destartalado. Realmente está todo destartalado. Pero se vendió en $3.500.000. ¿Por qué? Porque era el de Elvis Presley. Aquí, por ejemplo, vemos el mismo carro de colección, pero no es el de Elvis. Este es el de un coleccionista. $600.000 se vendió. Y miren ustedes qué diferencia comparado con el de Elvis, ¿verdad? Pero como ese era el de Elvis, 3.500.000. Va, y yo, honestamente, yo me compraría este, si tuviera el dinero, ¿va? $150.000. Más barato que este, pero con este puedo llegar a 400 kilómetros por hora. Puedo cruzar a 200 kilómetros por hora. Tiene un montón de bolsas de aire. De este salgo volando yo aquí, ¿verdad? O sea, las prestaciones que tiene este carro no las tiene ni este, ¿verdad? Pero es cuestión de gustos, ¿verdad? Porque si yo fuera súper millonario, pues yo no me gustaría este, me gustaría el clásico, ¿no? Hablamos de un sancarlista pobre, ¿verdad? Me quedaría con este. Pero vean ustedes, todos los carros tienen el mismo tiempo de trabajo incorporado, una semana, pero el fetichismo de la mercancía hace que los precios tengan grandes diferencias. Estas mercancías tienen incorporado el mismo trabajo concreto y privado, el mismo trabajo abstracto y social, e igual magnitudes de valor, porque son hasta de la misma marca, ¿no? Ni siquiera estoy comparando marcas distintas. Entonces, porque no valen lo mismo, ¿verdad? Y ahí está la definición del fetichismo de la mercancía. Y vean ustedes, por ejemplo, la medicina que que utilizaba Trump para el COVID. ¿Por qué el Remdesivir, uno de los dos fármacos que se usan para tratar el COVID, que por cierto ni servía, cuesta $3,000 por paciente si su costo de producción es de $10, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ven las grandes diferencias de lo que es el capitalismo y que el capitalismo está ligado al fetichismo de la mercancía. Las marcas, ¿verdad? Y eso que esas son marcas para nosotros, así que de repente algún día podemos comprar uno. Aquí está el famoso lagarto. Pero aquí hay unas marcas que aquí en Guatemala ni vienen. Por ejemplo, ese famoso Louis Vuitton que les mencionaba y otras marcas por ahí que uno mira que ni conoce porque se reirían de uno en un país europeo donde tal vez la gente sí tiene dinero. Tal vez, ¿verdad? Porque también son más cuenteros que otra cosa, ¿verdad? Hay muchas marcas aquí que, por ejemplo, la marca Zara, ¿verdad? La marca Zara para nosotros es una marca reconocida, pero para los europeos es una marca como decir Forever 21, ¿verdad? Que no es una cosa así del otro mundo, ¿verdad? Los zapatos, ¿verdad? Y las chicas los zapatos y nosotros los carros. Vean, aquí voy parejo para que no me reclamen, ¿verdad? La teoría del fetichismo de la mercancía es esencial para entender la teoría del valor. El fetichismo mercantil es propio de la sociedad regida por relaciones mercantiles. El fetichismo es un efecto místico que se le atribuye a un objeto o algo que no es real.
es atribuirle a un objeto atributos o características que no tiene, otorgarle un valor que no representa. Este término ha sido utilizado por muchos pensadores relacionándolo con la religión y términos asociados con neurosis y comportamiento humano. La función social de los trabajos cobra la forma de una relación de los propios productos del trabajo, desaparece el trabajador y pareciera que las cosas adquieren valor y precio por su propia naturaleza. Vean, se oculta todo a través del fetichismo. Yo miro el par de zapatos, me gusta, yo miro el carro y ya no miro lo que está atrás, sino es bonito y es rápido y etcétera, etcétera. Las mercancías se vuelven seres dotados de vida propia, independientemente encubriendo a los seres humanos como creadores de valor. Nos atraen. Se miran los escaparates bonitos. Tal vez de repente en el Amate Mall hay uno que en la misma cosa que hay en Oakland Mall, ¿verdad? Pero en el Amate Mall está colgando así con lazos y en el otro lado está en vitrina con lucecitas de colores dando vueltecitas y, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia. Se establecen relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre las cosas. El dominio de las marcas del capitalismo. Entonces, las relaciones entre las personas se vuelven ya materiales, ¿verdad? Ahí sí que se vuelve uno materialista con las marcas. Las mercancías ejercen una atracción visual guiando al hombre hacia ellas y no al revés, como debiera ser. El dinero corrompe y destruye la sociedad. La apariencia cobra relevancia en las relaciones sociales. Se manifiesta como un poder que enajena al verdadero sentir de las personas. Miren, ustedes, vengo con mi reloj Omega Constellation aquí. Ya empieza uno, no sé si se han dado cuenta que hay gente así, pues, de que se pone algo de marca y a exhibirlo, o que todos lo miren. Tengo Ray-Ban, ay, se me cayeron, pero se me cayeron mi Ray-Ban, mire, se me cayeron así. No, estoy exagerando, pues, pero hay gente que sí es así, ¿verdad? O sea, se pone algo de marca y pues es que todo el mundo lo mire, ¿verdad? O sea, eso no es que las personas seamos malas de la compañía. Como les digo, somos humanos y si nos costó un montón comprarlo, entonces, que todo el mundo que mire que yo tengo. Veamos este video interesantísimo relacionado con este tema de la mercancía para que veamos cómo digamos, realmente la presión social y el efecto que generan las mercancías es lo que dice aquí Marx. Pongamos la atención. Aunque ya casi no lo percibamos, aunque lo hayamos naturalizado e incorporado, constantemente y casi autoritariamente, sin haber sido consultados, recibimos mensajes que nos indican qué ropa tenemos que comprar, qué alimentos tenemos que consumir. Necesitamos consumir mercancías para poder vivir. Para cubrir nuestras necesidades básicas, consumimos. Compramos objetos que nos satisfagan. Para relacionarnos, consumimos. Para morir, consumimos. Vivimos rodeados por mercancías y por mensajes que nos incitan a comprar mercancías. Cada centímetro está aprovechado. Inundan el paisaje, penetrándonos a través de todos nuestros sentidos. Él es Marcos Acosta. Tiene 23 años. Estudió en la escuela número 15 de Leones, Córdoba, y actualmente cursa cuarto año de abogacía. Nivel de inglés, alto. Nivel de francés, lectocomprensión. Aptitudes personales, facilidad para trabajar en grupo y espíritu de líder. Marcos necesita mantenerse económicamente y para eso tiene que entrar en el mercado, pero todavía no puede. Antes tiene que tener un empleo. Marcos trabaja en un estudio jurídico. Tiene que trabajar al menos 8 horas por día, 5 días a la semana, lo que equivale a 40 horas por semana, 160 horas al mes, 1.920 horas al año. Gana un salario de 1.500 pesos al mes.
Ahora que Marcos tiene un salario, puede ingresar al mercado. Allí podrá cubrir desde sus necesidades más básicas hasta las más accesorias. Marcos ya está listo para ser parte de la sociedad. Ahora bien, Marcos no tiene en cuenta cómo fueron producidas estas mercancías. Tomemos el ejemplo de su remera. Todo comienza en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde es producido el algodón con el que se fabricarán las telas. Esa materia prima es trasladada desde el campo a las industrias, donde se elaboran las telas, que luego serán distribuidas a las fábricas de indumentarias. Una vez allí, las telas son cortadas con una sierra siguiendo los moldes diseñados de cada prenda. Después, se llevan estas telas ya cortadas al área de costura. Posteriormente, las prendas de ropa son lavadas en grandes lavaderos industriales. Y ya casi terminando el proceso de producción, las prendas se estampan y por último son planchadas, empaquetadas y contabilizadas hasta que finalmente son distribuidas a los centros de consumo. Así llegan las prendas al mercado. Ahora bien, ¿sabes cuál es el impulso de esta gran cadena industrial? El beneficio económico. Estamos en un sistema en el que es el dinero el que hace mover al mundo. Veamos ahora cómo se produce este beneficio. El filósofo Karl Marx lo explica de la siguiente manera. Las mercancías tienen un valor de uso, que es para lo que la queremos o necesitamos, y un valor de cambio, que es su precio en el mercado. Ahora bien, el valor que el asalariado le agrega al producto siempre es mayor que el valor que recibe en forma de sueldo. Esta diferencia es lo que Marx denomina plusvalía y es allí donde reside la ganancia del capitalista. Esto es lo que explica por qué un producto como una remera puede llegar a costar tan solo 20 pesos. Probablemente se ha contratado a un trabajador por solo 3 pesos por hora para que produzca insalubremente en un galpón. La proporción que no se le paga al trabajador es la que se ahorra el consumidor al comprar esta remera tan barata. Lo mismo sucede con la ropa costosa. La diferencia aquí es que las personas, por el impulso consumista y la publicidad, se someten a pagar grandes cantidades de dinero por una prenda de ropa, pero el mecanismo es el mismo. Aunque no se tengan los trabajadores en condiciones insalubres, el capitalista siempre se apropia de la plusvalía. Este mecanismo no se reproduce continuamente solo por obra del capitalista que contrata trabajadores, ni solo porque el asalariado vende su fuerza de trabajo. Sos vos el que al consumir también contribuye a este sistema. Lo que sucede con las mercancías es que son hermosas, nos encantan, queremos comprarlas, tenerlas, usarlas, mostrarlas. Nos hacen vivir en un mundo encantado. En este mundo es tanto el placer que nos producen las mercancías que nos terminan velando la mirada sobre lo que deberíamos mirar. Marx explica que todas las mercancías son fetiches. Lo que hacen estos fetiches es ocultar las relaciones sociales que hay detrás de la producción, relaciones que muchas veces son de explotación. De esta forma, las mercancías parecerían adoptar vida propia, como si nadie las hubiese concebido. Pero no podemos ver esto, porque estamos cegados por el deslumbramiento que nos produce las mercancías. Los ciudadanos de esta sociedad de consumo vivimos atravesados por el vértigo de las mercancías. Es un frenesí constante de desear, comprar, satisfacer y desechar. Casi instintivamente consumimos. Marx nos explica que si los hombres desarrollan su vida a través del intercambio de mercancías, deseándolas, comprándolas, en fin, trabajando solo por y para ellas, la vida del hombre deviene cosa, es decir, se transforma en otra mercancía. Todos, como Marcos, nos hemos vuelto cosas, mercancías. Bueno, entonces, compañeros, vean, yo creo que está claro lo que nos dice la teoría marxista y lo que nos dice la realidad vista en este video y lo que podemos observar nosotros cuando salimos a algún centro comercial o cuando tenemos nuestro
nuestro dinero. Pues no le digo, no es que seamos malos, la verdad es que somos humanos y tenemos muchos deseos y pues pasamos muchos sacrificios y pues nos merecemos algún premio, pero no es la crítica no va hacia nosotros, sino va hacia el modelo capitalista del fetichismo de la mercancía y el abuso que se hace entre la diferencia de los precios que realmente deberían de ser y cómo salen a la calle. ¿Verdad, compañeros? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Yo creo que con esto, vamos a ver, permítame. Solo quiero ver si ya con esto terminamos, porque así le compartimos ya desde hoy No, todavía faltó la voy a terminar de una vez, es una última diapositiva. Y ya con eso terminamos, así ya les podemos compartir esta presentación. Esta es la última. Bueno. El fetichismo de la mercancía se reduce a lo siguiente. A. En la forma de mercancía que asume el producto del trabajo del hombre, la igualdad de los trabajos asume la forma material de una objetivación del valor. B. El grado en que se gaste la fuerza de trabajo medido en el tiempo de duración reviste la forma de magnitud del valor de los productos del trabajo. Y C. Las relaciones sociales entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función social de sus trabajos, cobra la forma social de una relación social entre las mercancías. Desaparecen las relaciones entre los hombres y aparecen las relaciones entre las mercancías. Los productores se encuentran en interdependencia. El carácter social de los trabajos privados solo puede resaltar en el intercambio. Dado el carácter privado del trabajo productor de las mercancías, estas pueden no encajar adecuadamente dentro del trabajo colectivo de la sociedad, en donde impera la anarquía de la producción y la competencia, con lo que resultan movimientos incontrolables de las mercancías, los cuales determinan el movimiento de los seres humanos. El destino, incluso la misma vida de los seres humanos, depende del estilo de las mercancías. Si a la mercancía le va bien, también a su propietario. Y si a la mercancía le va mal, también a su propietario. E incluso a los productores directos que se quedarían sin trabajo. Oculta tras los movimientos incontrolables de las mercancías se encuentra la ley del valor que rige el movimiento de las sociedades mercantiles. Bueno, pues hoy sí terminamos nuestra segunda unidad, que es hasta donde va a entrar el examen. Ya hoy se la voy a compartir al licenciado Eddie para que se la suba al Classroom, ¿verdad? Sí, compañero. No hay preguntas. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, compañeros. El día jueves, ¿verdad? En la continuidad del curso nos tocaría el dinero, otro tema que también va a despertar muchas curiosidades, porque considero que la mercancía les despertó y les abrió los ojos en algunas cosas, ¿verdad? Entonces nos vemos dentro de 2 días. ¿Sí, Yuli? Perdón. No hay problema. Bueno, nos vemos entonces, compañeros. Ahí está ya el link para su asistencia. Por favor, no olviden llenar. Y nos vemos el día jueves. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.